Capítulo 51. Dios mata. Ante la llegada de El Hilo, Fong Yue aumentó la vigilancia en secreto, no olvidó la sospecha de El Hilo y Bokar Skyman. El Hilo pareció sorprendido y dijo, ¿eres tú de verdad, Fong Yue? Fong Yue frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? El Hilo pareció aliviado y dijo, varios eruditos academ están atrapados por aquí, y el gran sabio me pidió que los conociera, pero no esperaba encontrarte a ti. Fong Yue dijo, ¿y qué pasa con esa gente? El Hilo señaló detrás de él con el pulgar. En la parte de atrás. Se preguntó de nuevo. ¿Por qué estás pidiendo al grupo de 30 miembros, y los has hecho hace un momento? Dijo el rey árbol. Fong Yue sonrió, pero estaba dispuesto a hacerlo en cualquier momento. ¿Qué te pasa? El Hilo miró a Fong Yue con extrañeza, podía sentir la hostilidad de Fong Yue. Fong Yue negó con la cabeza. No es nada, es solo que en estos tiempos tan extraordinarios, no puedo confiar fácilmente en nadie. El rostro de El Hilo se hundió, y había un atisbo de insatisfacción en sus ojos. Fong Yue no necesitaba convencerle. De repente, varios eruditos del academ salieron detrás de él. ¿El Hilo, esto es? El Hilo sonrió a regañadientes y dijo, este es Fong Yue, amigo mío, debería ser el quien destruyera esas máquinas. Vienes conmigo, el grupo de 30 personas está allí. Fong Yue llevó a algunos eruditos a los 30 pueblos, y sus dudas sobre El Hilo se disiparon un poco. Sin embargo, no bajó la guardia. ¿Quién sabe qué pensará la gente del cielo? Un ataque repentino también está justificado. Sin embargo, ¿dónde está ahora Bokar, que también es sospechoso como El Hilo? Fong Yue se detuvo de repente, miró el bosque a su lado, empujó a El Hilo violentamente y rugió, todos, tened cuidado. Una fuerza oscura pasó junto a Fong Yue. HMPH, claro. Vi cómo la figura de Bokar emergía lentamente de la oscuridad. Fong Yue inmediatamente hizo un gesto con la mano a varios eruditos, levantó el zang de jade a su alrededor y miró a Bokar. Debería haberlo dicho. El Hilo claramente percibió su anomalía, pero aún así dijo, Bokar, ¿por qué estás aquí? Bokar le abrazó los brazos, miró a Fong Yue con una expresión arrogante y dijo con una sonrisa, aún no es una tontería. Fong Yue dijo con voz grave, ¿qué quieres? El cielo me ordena acabar con tu vida. Y también tienes que pagar el precio de mi sufrimiento en esta tierra sucia. En cuanto Bokar terminó de hablar, se acercó instantáneamente a Fong Yue, y una larga espada negra apareció de la nada en su mano, cortando ferozmente hacia Fong Yue. Fong Yue ya estaba en guardia, estaba de un lado del cuerpo, esquivando la espada larga mientras pateaba a Bokar hacia abajo. Originalmente, Bokar esperaba dar un solo golpe, pero no esperaba que Fong Yue reaccionara tan rápido como para esquivar y contraatacar, así que tuvo que retirarse rápidamente por inercia. La velocidad de los dos era extremadamente rápida, y sus movimientos incluso aparecían en los ojos de El Hilo. Bokar se burló. En cuanto a Morax y Tubuel, el cielo los castigará naturalmente. En ese momento, ya no parecía un reportero. Todo su cuerpo estaba envuelto en una especie de armadura negra azabache con líneas extremadamente suaves, y cada detalle revelaba frialdad y fuerza. Su superficie es tan lisa como un espejo, reflejando la tenue luz que la rodea. La lluvia furiosa apuñalaba a Bokar como incontables agujas de plata, y la lluvia formaba marcas de agua en la superficie de la armadura, pero rápidamente se deslizaba hacia abajo y no podía afectarle en absoluto. Fong Yue sintió una oleada de ira en el corazón, pero fue rápidamente reprimido por la fuerza, y no podía dejarse llevar por la ira en ese momento. Mientras te mate, no pasará nada. Ignorantes tontos. Bokar se rió a carcajadas. El cielo me ha dado el poder de matar dioses. No pienses en hacerme caer en desgracia. ¿El poder de matar dioses? Fong Yue se sorprendió un poco, y por ese nombre se puede ver lo poderoso que es ese poder. Pero no le tenía miedo. Prepárate para el final de tu vida. El cuerpo de Bokar parecía ser arrastrado por una fuerza invisible en la oscuridad y se elevó lentamente en el aire. Inmediatamente después, un poder rojo oscuro y profundo surgió desde detrás de él, tan caliente y violento como la lava, y estas fuerzas se condensaron en incontables cuadrados, densamente dispuestos y abrumadores, como si ni siquiera el borde del cielo pudiera ser soportado. Estos cuadrados rojo oscuro seguían expandiéndose, y el aura que emitían era asfixiante, como si cada pieza tuviera un poder opresivo y destructivo infinito, y a medida que aumentaban, todo el cielo se teñía de rojo sangre,
haciendo que la gente se estremeciera. Bajo la presión de esta fuerza, el aire circundante parecía volverse pesado, incluso respirar se volvía difícil, todo en el suelo parecía temblar, y los árboles, flores e incluso las montañas a lo lejos temblaban ligeramente bajo la influencia de esa fuerza. Bokar permanecía en el aire, detrás de él estaba el cuadrado rojo oscuro sin límites, sus ojos brillaban con fanatismo y crueldad, y en ese momento, parecía haberse convertido en el amo de este mundo, controlando toda la vida, la muerte y la destrucción. Te desintegrarán las extremidades. Devora tu conciencia. Hasta que borres tu existencia. Al enfrentarse al abrumador bloque rojo sangre detrás de Bokar, el rostro de El Hilo palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que veía delante, y su cuerpo tembló involuntariamente, como si le resultara extremadamente difícil incluso mantenerse de pie bajo la presión de esa fuerza. Los eruditos de los Academ estaban aún más aterrorizados y se retiraron uno tras otro, intentando escapar de esta zona envuelta en cuadrados rojo oscuro. Sus rostros estaban llenos de miedo y desesperación, como si hubieran previsto el desastre inminente. Uno de los eruditos dijo con voz temblorosa, ¿esto? ¿Qué es este poder? ¿Cómo podemos resistirnos? Otro erudito agarró el brazo de El Hilo y gritó, El Hilo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Moriremos? El Hilo no habló, con la mirada fija en Bokar, el corazón lleno de emociones encontradas. Tenía miedo del poder de Bokar y preocupado por la seguridad de Zhong Yue, y lo único en lo que podían confiar en ese momento era en Zhong Yue. Sin embargo, ante un enemigo tan poderoso, aún se desconoce si Zhong Yue podrá resistir con éxito el ataque de Bokar. Por sí. Entonces el gran rey árbol de la compasión también sufrirá. El Hilo solo podía rezar en silencio, esperando que Zhong Yue realizara un milagro y lo salvara del peligro. Id rápido. Zhong Yue les devolvió la mirada, sin el menor miedo en los ojos, calmadamente aterradora. Lo siento, El Hilo, antes dudaba de ti. Zhong Yue dijo, vamos. El Hilo asintió con entusiasmo, tirando de sus compañeros y corriendo hacia el grupo de 30 con todas sus fuerzas. Vamos. Zhong Yue entonces miró a Bokar. Bokar, déjame ver tu poder matar dioses. Capítulo 52 Dioses y dioses. Como desees. Las frías palabras de Bokar cayeron, y los cuadrados rojo oscuro que cubrían el cielo eran como una gran montaña, presionando sobre Zhong Yue con un aura de destrucción, cada pieza irradiando un poder fuerte y aterrador. Zhong Yue se quedó en el suelo, mirando hacia los densos cuadrados rojo oscuro, listo para usar su habilidad de teletransportación como carta ganadora. No lo olvidó, pero lo consideró una carta ganadora, listo para pillar a Bokar desprevenido. De repente, una voz de chica sonó en los oídos de Zhong Yue. No tengas miedo, acéptalo y estarás bien. Zhong Yue se movió. ¿Alucinaciones? Pero esa voz le daba una sensación de intimidad, parecía dispuesto a creer en esa voz. Zhong Yue apretó los dientes y alzó una capa de jade a su alrededor. En ese momento, el llamado poder asesino de dioses también le vino a la cabeza. Rompió instantáneamente el zang de jade. Zhong Yue sintió una sensación de ardor en la piel. Bokar miró a Zhong Yue, que había sido sumergido por el poder de matar dioses, y una sonrisa arrogante apareció en su rostro, como si hubiera visto la escena del cuerpo de Zhong Yue siendo desmontado por su poder de matar dioses. En opinión de Bokar, Zhong Yue ya no tenía posibilidad de escapar, y el poder de matar dioses otorgado por principios celestiales era suficiente para destruirlo todo. Ni siquiera los llamados dioses podían escapar de la descomposición de esta fuerza. Eso es todo. Ese sonido repentino dejó a Bokar atónito, instintivamente quiso darse la vuelta, pero ya era demasiado tarde, un dolor agudo le vino por detrás, como si una fuerza poderosa le diera una patada en la espalda, tambaleó, estabilizando rápidamente su figura. Miró hacia atrás y vio una figura de pie no muy lejos, mirándole fríamente. Los ojos de Bokar brillaron con duda y rabia, y ni siquiera podía creer que sus ojos hubieran sobrevivido con el poder de matar a dioses. Zhong Yue se quedó en el aire, mirando a Bokar, como si estuviera ileso. ¿Tú, cómo lo has hecho? Los ojos de Bokar se abrieron de par en par y miró a Zhong Yue con un rostro lleno de asombro, como si hubiera visto algo increíble, y no podía creer lo que veía delante. Detecta el sistema de visión. Zhong Yue sigue existiendo. ¿Tú? ¿Cómo puedes seguir vivo? Había un leve temblor en la voz de Bokar, y no pudo aceptar ese hecho. En su conocimiento, el poder de matar dioses destruía a todos los dioses,
Sin embargo, Zhong Yue salió ileso bajo este poder, que estaba completamente fuera de su comprensión. Zhong Yue sonrió levemente. Bokar no estaba dispuesto a aceptar una derrota así. ¿Qué medios usaste? Zhong Yue miró a Bokar con una sonrisa, no respondió a la pregunta de Bokar, rompió la confianza de Bokar y dejó que la otra parte cayera en un estado de información confusa. Al ver que Zhong Yue no respondió, Bokar apretó los puños y se preparó para lanzar un ataque más poderoso que destruyera por completo a Zhong Yue. Sin embargo, justo cuando Bokar estaba a punto de actuar, la figura de Zhong Yue desapareció de repente, y Bokar se quedó atónito un momento, mirando a su alrededor, pero no encontró rastro alguno de Zhong Yue. Cuando la figura de Zhong Yue reapareció, estaba frente a Bokar. Tú realmente tienes la habilidad de rasgar el espacio. Zhong Yue agitó la mano y atacó a Bokar, y el sonido del arco iris rompiendo el aire fue agudo y duro, con lluvia fría y intención asesina fría, fue directo a la cabeza de Bokar. Al ver que el arco iris en la mano de Zhong Yue se apresuró directamente a la puerta, Bokar sacó su larga espada y apenas resistió. Sin embargo, la ofensiva de Zhong Yue fue tan continua como una tormenta, abrumándole. Los dos bandos luchaban ferozmente en el aire, sus figuras tambaleaban y parpadeaban en el aire, y cada colisión estallaba con asombrosas fluctuaciones de energía. La batalla entre ambos provocó violentas fluctuaciones en el espacio circundante, y aparecieron grietas espaciales en el aire que se curaron rápidamente. El aire circundante parecía distorsionado por esta fuerza, formando un campo de batalla único. A 1 kilómetro de distancia, el Hilo, el erudito Fatamida y el regimiento de los 30-30 tenían una vista panorámica de la batalla. ¿Qué clase de energía es esta? ¿Cómo se mueven al instante? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué demonios les pasa? Comparados con los eruditos parlanchines de la academia, ninguno de los 30 miembros del grupo hablaba entre sí, y ni siquiera se atrevían a respirar. El Hilo miró a las dos figuras que seguían desapareciendo y apareciendo, y dijo a sus compañeros, esta es la batalla entre dioses y dioses. Era como murmurar para sí mismo. Lo que Zhong Yue no sabía era que su batalla con Bokar sembró una semilla en el Hilo. Bokar se sintió poco a poco impotente, y descubrió que no podía fijar completamente la figura de Zhong Yue, y cada ataque parecía impactar en un espacio vacío. Pero el ataque de Zhong Yue se volvió cada vez más feroz, haciéndole sentir una presión sin precedentes. En un enfrentamiento emocionante, la larga espada apretada de Bokar chocó con Wang Hong, que blandía la mano de Zhong Yue. Apenas escuchó un sonido nítido, la larga espada de Bokar se hizo añicos en incontables fragmentos bajo el golpe de Zhong Yue Guanong, dispersándose por el aire. Inmediatamente después, Zhong Yue aprovechó una punzada rápida para impactar con precisión en el pecho de Bokar, atravesando su armadura. Bokar recibió un golpe fuerte, y toda la persona salió volando hacia atrás como una cometa rota, cayendo con fuerza al suelo, levantando una nube de polvo. Zhong Yue suspiró aliviada y aterrizó frente a Bokar. La mirada de Bokar estaba llena de ira y asombro, y la lanzó sobre Zhong Yue a través del casco. Tú, ¿cómo sobreviviste al poder de matar a Dios? Zhong Yue sonrió levemente. ¿Me preguntas a mí? No sé. Bokar habló incoherentemente. ¿Y también tu habilidad para arrancar espacio? Obviamente, solo Sky Island tiene esa habilidad. No. Ya veo. Morax, ¿cómo te atreves? Zhong Yue pisó a Bokar. Es hora de que pares. Bokar parecía haberse calmado mucho y se echó a reír en voz alta. Si muero, Tianli seguro que no dejará ir a Sumeru y Buell. Zhong Yue entonces pisó el casco de Bokar. La protegeré a ella y a Sumeru sin que tengas que molestarte. Aunque Zhong Yue le pisoteó, Bokar seguía riendo a carcajadas. Es ridículo, ya lo vi. La muerte de Bouyer es hoy. Y tú, no tendrás nada. Zhong Yue guardó silencio, levantó el pie y terminó con la vida de Bokar. El cielo fue volviéndose blanco poco a poco con barriga de pez, y a medida que el horizonte se aclaraba poco a poco, la lluvia fue disminuyendo y finalmente cesó por completo. El sol brilla entre las nubes y ilumina a Zhong Yue. Zhong Yue miró el cuerpo de Bokar y se marchó apresuradamente. El sol brillaba sobre la armadura oscura, como oro y plata fluidos, resplandeciendo intensamente, emitiendo una luz fría y asombrosa. Tras organizar las tareas posteriores del grupo de 30 miembros, Zhong Yue se preparó para apresurarse al árbol del mundo. De repente, el Hilo a su lado le tocó las orejas y dijo, «Es el señor Rey Árbol». Zhong Yue se quedó atónito un momento y le agarró del cuello de la camisa de repente. «¿Qué ha dicho?»
Oh, pueblo de Sumeru, solo mi sabiduría ya no puede detener el conocimiento prohibido, necesito vuestra sabiduría y vuestros sueños. Capítulo 53. Marido y mujer inclinándose el uno ante el otro. Sumeru, el extremo oeste, es el árbol del mundo. La copa del árbol gigante es como un enorme paraguas colorido, y entre las capas de ramas y hojas, una variedad de hojas brillan bajo el sol, irradiando un encanto. Algunas hojas muestran vitalidad verde esmeralda, otras son cálidas doradas y algunas hojas son de un rojo intenso, como una imagen colorida. El tronco es recto y recto, como un enorme pilar que sostiene este cielo verde. Se alza en el desierto infinito, y es naturalmente tan llamativo como un oasis en el desierto. Zhong Yue ayudó a la Brigada Dorada a cocinar un gran cultivador en el desierto por el camino, y se puede decir que estaba agotado cuando llegó aquí. Pero aún así se mantuvo a sí mismo y llegó al árbol del mundo. Al ver la figura familiar, se acercó apresuradamente. Rey Árbol. El gran Rey Árbol de la Compasión se sentó sobre el tronco, como si cerrara los ojos para recuperarse, y cuando escuchó la voz de Zhong Yue, abrió los ojos y miró a Zhong Yue con una sonrisa. Zhong Yue, ¿estás aquí? Zhong Yue se acercó rápidamente al gran Rey Árbol de la Compasión y vio el contenedor enlatado de conocimiento tirado al suelo a voluntad. ¿Conocimiento enlatado? ¿No sirve ese contenedor? No decimos eso. La gran dinastía del Árbol de la Misericordia saludó a Zhong Yue. Siéntate, tengo algo que decirte. Zhong Yue se rió en su interior, tragó saliva, un poco asustado de acercarse al gran Rey Árbol de la Compasión. Quizá en cuanto se acercó, la figura del gran Rey Árbol de la Compasión desapareció ante sus ojos. Se rió secamente 2 veces y no se movió. ¿Qué pasa? El rey del gran Árbol de la Compasión le atrajo para que se sentara a su lado y habló un poco coqueto. Siéntate. Zhong Yue fue capturada por el gran Rey Árbol de la Compasión y la miró con aprensión. ¿Contenedor, te sirve? El gran Rey del Árbol de la Compasión se apoyó en el hombro de Zhong Yue y dijo con una sonrisa, sí, me ha dispersado mucho conocimiento prohibido, de lo contrario no podría mantener mi forma actual. Zhong Yue suspiró aliviada y la miró de reojo. Entonces volvamos. El gran Rey Árbol de la Compasión negó con la cabeza. No puedo volver. Los ojos de Zhong Yue se abrieron de repente. Tú. Pero no esperaba que ese hermoso rostro se agrandara rápidamente, y una suavidad cubrió sus labios. El gran Rey Árbol de la Misericordia tomó la iniciativa de profundizar el beso. Sin embargo, unas lágrimas cayeron de las comisuras de sus ojos, como copos de nieve. Tras mucho tiempo, los labios se separaron y sacaron un alambre plateado. El gran Rey Árbol de la Compasión tenía un leve rubor en la cara, y su cálida palma acarició suavemente la cara de Zhong Yue. En la antigüedad, Li Yue solía tener hombres que formaban una buena relación al aire libre con sus queridas mujeres antes de ir de expedición. ¿Podemos seguir su ejemplo? Zhong Yue solo sintió que su corazón parecía ser atravesado por incontables agujas diminutas al mismo tiempo, y el dolor se extendió instantáneamente y penetró profundamente en la médula ósea, dejándole casi incapaz de respirar. Un destello de dolor indescriptible cruzó sus ojos, como si el mundo entero se hubiera vuelto gris y pesado en ese momento, y se sintió desesperanzado e impotente como nunca antes. Obviamente, esforzándose mucho por revertir el destino del gran Rey Árbol de la Misericordia. Obviamente capaz de derrotar a un enemigo fuerte como el Hombre del Cielo. Al final, aún no pudo evitarlo. Zhong Yue asintió solemnemente y asintió, vale. La cola temblorosa de Zhong Yue aún revelaba su aprensión y inquietud internas. Miró los ojos profundos y gentiles del gran Rey Árbol de la Compasión, como si viera la tristeza y la reticencia en lo más profundo de su alma. Esta promesa puede ser su despedida definitiva. El gran Rey Árbol de la Compasión reía suavemente, como una flor en flor, que florecía con el brillo más hermoso en el desierto árido. Se levantó, tomó la mano de Zhong Yue y caminó hacia un claro sombreado por árboles, como si fuera una tierra pura reservada especialmente para ellos. Vamos a estar aquí. Apareció una corona en la mano del Rey de la Gran Compasión, decorada con 9 sauces colgantes, como la corona de fénix que llevaban las mujeres de Li Yue en la antigüedad, gráciles y elegantes, y los sauces se inclinaban suavemente y se mecían con el viento. Te ayudaré a ponértelo. Zhong Yue soportó su angustia, tomó la corona y la colocó lentamente sobre el gran Rey del Árbol de la Misericordia. El Rey del gran Árbol de la Misericordia rió generosamente, mostrando una hilera de dientes blancos, y dijo, es una pena que no haya oficiante,
así que tenemos que gritarnos nosotros mismos. Zhong Yue dijo, no pasa nada si no, nadie nos molesta. Tomó la mano del gran rey árbol de la compasión, y ambos se pusieron uno al lado del otro, enfrentándose al desierto infinito. Adorad el cielo y la tierra. Se agacharon juntos y se inclinaron profundamente. En este momento, están conectados con el cielo y la tierra y resuenan con todas las cosas. Se giraron para mirar el árbol del mundo. Zhong Yue dijo en voz alta, inclínate 2 veces al salón principal. Sin embargo, no tienen un salón principal para adorar, y no hay familiares presentes para presenciar, así que por favor pide a este árbol del mundo que lo presencie. Marido y mujer se inclinan el uno ante el otro. A ojos de Zhong Yue, es como un dibujo cuidadosamente dibujado, sus ojos son claros y brillantes, como la estrella más brillante del cielo nocturno, profundos y encantadores, como si pudieran obtener información sobre el corazón de las personas, emborrachando e incapaces de liberarse. Sus dientes son blancos y pulidos, y cuando están ligeramente expuestos, añaden un toque de juego y ternura, y cuando se ríe, su sonrisa radiante siempre puede disipar fácilmente la niebla en el corazón de Zhong Yue. Llevaba un vestido largo, la falda se movía suavemente, el vestido blanco era elegante y noble, lo que complementaba su temperamento y la hacía parecer elegante, y la falda se movía suavemente con sus pasos, como si le añadiera un toque de color elegante. A ojos del gran rey árbol de la compasión, la imagen de Zhong Yue ha experimentado cambios que sacuden la tierra. Aunque seguía llevando la túnica de la academia, en su campo de visión se había cambiado a una túnica negra intensa, su postura era tan erguida como un pino y sus ojos eran agudos. Se quedó allí como un verdadero rey. Se acercaron despacio, abrazándose con todas sus fuerzas, intentando fundirse en carne y hueso. Zhong Yue, gracias. El gran rey árbol de la misericordia se apoyó en los brazos de Zhong Yue y escuchó su latido, que era mucho más lento de lo habitual. Tengo una cosa más. Inmediatamente, la brisa bajo los pies de Zhong Yue se levantó ligeramente y se fue condensando gradualmente en una fuerza fuerte del elemento viento. Recogió con cuidado al gran rey del árbol de la compasión y ascendió ligero y rápido hacia la copa del árbol del mundo, atravesando las capas de ramas y hojas. Finalmente se detuvieron bajo el enorme dosel del árbol del mundo, y el gran rey del árbol de la compasión extendió su mano delgada y rompió suavemente una de las ramas más puras del árbol del mundo, que brillaba intensamente al sol. El gran rey árbol de la compasión tenía ojos suaves y dijo en voz baja, quiero usar esta rama para crear una nueva vida. A pesar de sus sentimientos encontrados, Zhong Yue seguía diciendo, usa también mi fuerza. El gran rey árbol de la misericordia asintió levemente, y ambos cayeron juntos al suelo. El gran rey árbol de la compasión colocó cuidadosamente la rama en el suelo, luego condensó su último poder elemental poderoso e inyectándolo lentamente en la rama. Al ver esto, Zhong Yue no dudó en extender la mano e inyectar su poder elemental en la rama. Su fuerza converge y se fusiona en las ramas. La rama fue adquiriendo poco a poco carne y hueso, y una joven emergió lentamente, con los ojos cerrados, como si aún estuviera dormida, pero su rostro era claramente visible, con una inocente infantilidad. Es su cristalización. Capítulo 54 Los hilos de la vida. El gran rey árbol de la compasión miró a la chica con amor en los ojos. Según los estándares humanos, es nuestra hija. El gran rey árbol de la compasión extendió suavemente la mano, y sus dedos acariciaron suavemente el rostro inmaduro de la niña, como si sintiera el ritmo de su vida. Llámala simplemente Naida. El corazón de Dios fue sacado por el gran rey árbol de la misericordia y cuidadosamente colocado en el pecho de Naida. El gran rey árbol de la compasión se giró lentamente y miró a Zhong Yue, que estaba de pie a un lado. Había una sonrisa resignada en su rostro, y su voz temblaba un poco, como si intentara reprimir sus emociones. Zhong Yue, yo tengo una petición. Zhong Yue sintió que su visión se iba nublando poco a poco, como si estuviera envuelto en una capa de niebla de agua, permanecía en silencio, mirando en silencio la figura del gran rey árbol de la compasión, como si quisiera grabarla profundamente en su corazón. Cuida de Sumeru y Naida por mí. El gran rey árbol de la compasión hizo un puchero y besó a Zhong Yue en la mejilla, y el gran rey árbol de la compasión mostró una sonrisa traviesa, consolándole, y su voz tenía un matiz de juguetón y ternura. Es una recompensa. Además, Zhong Yue, tú quieres borrar mi existencia. Los ojos de Zhong Yue se abrieron lentamente y sus pupilas seguían temblando.
Los dedos ligeros como plumas del rey árbol de la gran compasión le secaron las lágrimas de las comisuras de los ojos. Aunque tú y yo llevamos juntos menos de 3 meses, tu poder ha pasado a través de mí para influir en el árbol del mundo. El cuerpo de Zhong Yue tembló de repente, como si le hubiera alcanzado una fuerza invisible. Sus ojos se abrieron de par en par y miró al gran rey árbol de la compasión con incredulidad, y el shock y el dolor en su corazón se elevaron como una marea. ¿Borrar? ¿Tu existencia? Su voz temblaba y apenas pudo pronunciar la frase del todo. La gran rey árbol de la compasión asintió suavemente, su rostro aún mostraba una sonrisa tierna, pero sus ojos revelaban un atisbo de firmeza y determinación. Sí, Zhong Yue, esta es mi última petición. Zhong Yue apretó la mano del gran rey del árbol de la compasión con fuerza, como si quisiera mantenerla así. No puede hacerlo. Realmente no podía borrar la existencia del gran rey árbol de la misericordia. Zhong Yue pensó que en ese momento había experimentado el dolor de Naida. Esto es demasiado cruel para él. Sin embargo, en el futuro, permitir que Naida borre la existencia del gran rey árbol de la misericordia es aún más cruel para ella. Sin embargo, el más cruel fue el propio gran rey árbol de la misericordia. Dándolo todo por Sumeru y la humanidad, al final, necesitas borrar la memoria de todo sobre ti mismo. El gran rey árbol de la compasión sostuvo el rostro de Zhong Yue. Zhong Yue, el conocimiento prohibido ya me ha infectado en tiempos del Rey Rojo, y mi existencia solo traerá más dolor a Sumeru, y tarde o temprano se extenderá a otros países. Esta es mi responsabilidad, y también es tu responsabilidad. La voz de Zhong Yue era baja. Pero, ¿yo? De verdad que no puedo hacerlo. Aunque entendía que la decisión del gran rey árbol de la misericordia era por consideración por todo Sumeru e incluso por el continente de Teyvat, era casi una carga insoportable para él borrar la existencia del gran rey árbol de la misericordia con sus propias manos. El gran rey árbol de la compasión dijo, Zhong Yue, sé que es difícil para ti, pero tienes que hacerlo, aunque sea por mí, ¿vale? Zhong Yue lo entendió, así que cayó en una gran lucha y dolor. El gran rey árbol de la compasión también entendía que sus acciones equivalían a un desgaste profundo para Zhong Yue, pero mientras borrara su memoria, su desgaste ya no existiría. Zhong Yue luchaba entre la responsabilidad y el egoísmo en su corazón, y de repente sus hombros se hundieron y toda la persona del gran rey del árbol de la compasión cayó sobre él. Susurró el gran rey árbol de la compasión al oído de Zhong Yue. Zhong Yue, ¿puedes prometérmelo? Las manos de Zhong Yue abrazaron lentamente al gran rey árbol de la compasión, abrazándola con fuerza, como si quisiera congelar ese momento para siempre. Podía sentir claramente que la vida del gran rey árbol de la compasión pasaba rápidamente, y cada momento parecía valioso. Vale, te lo prometo. La voz de Zhong Yue temblaba con un leve temblor, y miró hacia el árbol del mundo. Borraré tu existencia y te dejaré sin dejar rastro en el mundo. El fuerte arco verde esmeralda apareció de repente en la mano de Zhong Yue, abrazó al gran rey árbol de la compasión, y con la otra mano comenzó a condensar flechas afiladas. Esta flecha significará el comienzo de una despedida. 2 líneas de lágrimas se deslizaron en silencio, goteando sobre la ropa que abrazaban, y el dolor y la reticencia en su corazón se desahogaron en silencio, lo que también fue su última despedida al gran rey del árbol de la compasión. Zhong Yue, no tengas miedo, te acompañaré hasta los confines del mundo en la línea ley. Zhong Yue, no tengas miedo. Zhong Yue colocó la flecha afilada en el arco, la apartó con fuerza y besó al rey del gran árbol de la compasión. Ya estaba sin aliento, esta era la última vez. Adiós, míranos, en la otra vida, y sed marido y mujer. Zhong Yue soltó lentamente su mano, y el fuerte arco liberó instantáneamente un poder asombroso, y la flecha afilada cortó el cielo y se lanzó directamente hacia el árbol del mundo. En ese momento, Zhong Yue pareció ver la suave sonrisa del gran rey del árbol de la compasión. Cuando la flecha impactó en el árbol del mundo, el rojo oscuro desapareció. Los ojos de Zhong Yue se abrieron de par en par, mirando fijamente al frente, podía sentir claramente que sus recuerdos pasaban poco a poco. Los cálidos y preciosos recuerdos de aquellos momentos pasados con el gran rey árbol de la compasión se van difuminando y siendo borrados por una fuerza invisible. Aquí es peligroso, por favor salga rápido. ¿Quieres ir juntos? Gracias, Zhong Yue. La voz del gran rey árbol de la compasión resonaba en la mente de Zhong Yue, y esas conversaciones anteriores se habían vuelto ahora tan distantes y vagas. Se aferró al cuerpo divino del gran rey árbol de la misericordia que cayó sobre su hombro,
y su cuerpo había perdido la vida. No. 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 Zhong Yue seguía murmurando para sí mismo, sin querer soltarse, sin querer dejar que ese último recuerdo desapareciera. Sin embargo, por mucho que luchara, los recuerdos seguían pasando. Sentía que su mundo se estaba derrumbando, y que todo se volvía tan vacío y vacío. Al final, cuando el último rastro de memoria también desapareció, solo quedaron vacíos y desesperación en los ojos de Zhong Yue. No. Un rugido de dragón atravesó la corona del árbol del mundo, resonando en el cielo. En un instante, entre las dunas de arena y polvo volaron, el viento aulló y la tierra tembló. Una fuerza poderosa estalló del cuerpo de Zhong Yue, destrozando violentamente el espacio circundante, y en la distorsión y fragmentación del espacio, fueron teletransportados a un reino desconocido. Los ojos de Zhong Yue se oscurecieron, su cuerpo parecía haber perdido el apoyo y cayó pesadamente. En ese momento, había agotado todas sus fuerzas y solo podía dejar que su cuerpo se hundiera en ese extraño espacio. Sin embargo, lo que Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión no se dieron cuenta fue de que en algún momento se creó un hilo de seda invisible entre ellos, como si representara la conexión de la vida. En el lateral del árbol del mundo, no sé cuánto tiempo tardó, un hombre misterioso con una capa apareció silenciosamente frente a Naida, su figura envuelto en la sombra de la capa, con un aspecto insondable. Se quedó mirando el lugar donde Zhong Yue desapareció durante mucho tiempo. El hombre habló con Naida un momento, luego se dio la vuelta con ella, sin dejar rastro, pero bajo el dosel del árbol que había dejado, dejó atrás un corazón verde esmeralda de Dios. Capítulo 55 Vacío y seguimiento. El desierto, de un amarillo dorado infinito, bajo el sol abrasador, parece quemar cada centímetro de arena. Las dunas ondulaban, como bestias dormidas, ocasionalmente arrastradas por la brisa, desatando oleadas de arena. En este desierto silencioso y vasto, dos ejércitos se enfrentaban, ambos bandos eran guerreros con armaduras de hierro, sus armaduras brillando frías al sol, uno sosteniendo una lanza y el otro una larga lanza. Miraban al enemigo con ojos agudos, y una batalla podía estallar en cualquier momento. La líder al lado de la lanza era una mujer que no era muy alta, vestida con elegancia, sacó lentamente la enorme espada detrás de su espalda y gritó en voz alta, «Ven conmigo». La guerra entre los dos ejércitos está a punto de estallar. En ese momento, un rugido se extendió por todo el campo de batalla. «¡Para!». La mujer entrecerró los ojos para mirar al que venía. «¿Eh? ¿Cómo puede haber un adolescente?». Un chico de túnica verde cruzó lentamente los brazos y se situó entre los dos ejércitos de más de decenas de miles de personas. Sin miedo en el rostro, sus ojos se giraron a izquierda y derecha y miraron a los dos ejércitos. La mujer le gritó, niño, sal de ahí, es peligroso». La persona a su lado le tocó el hombro. «Deya, ¿no es esa la ropa de la academia?». Deya puso los ojos en blanco ante el hombre. «Ves que su ropa está muy sucia, y además, es muy joven. ¿Cómo puede ser miembro de la academia?». El líder de otro gran ejército gritó, «Eres un erudito enviado por la academia para ayudarnos, allí es peligroso, vuelve rápido. No te permito jugar en la misma habitación». La voz del chico era pequeña entre el aullido del viento y la arena, pero sus palabras podían ser escuchadas por decenas de miles de soldados. Deya no emitió ningún sonido, solo miró al enemigo al otro lado con ojos de león. Aunque quisiera, el enemigo quizá no estuviera dispuesto. Efectivamente, el general enemigo dijo con un tono algo desdeñoso, «¿Estás bromeando? El ejército de Sarme es solo un montón de desperdicio vulnerable. No lo repetiré una segunda vez». La otra parte escuchó las palabras y sacó el cuchillo de su cintura. «Maldita sea. Apareció de repente, y de repente no nos permitieron luchar contra el ejército de Scham. ¿Quién te crees que eres? Apresúrate conmigo. ¿Pequeño? Corazón». Deya estaba a punto de recordarle al chico que su figura destelló, desapareció en el sitio y reapareció, ya estaba frente al general enemigo. Deya miró al chico incrédula con los ojos muy abiertos. «Es tan rápido». «¿Quién es él? ¿No nos dejan jugar en la misma habitación?». Deya sintió que esa frase le resultaba un poco familiar, pero no recordaba dónde la había oído durante un tiempo. ¿Tú? ¿Qué quieres hacer?». El joven disparó a la persona frente a él, extremadamente rápido. Esta persona no tuvo tiempo de empuñar un arma, le dolió la muñeca, la otra parte le quitó la cimitarra, y solo sintió que le pusieron boca abajo, cayendo al suelo,
y lo que apareció en sus ojos fue un cadáver sin cabeza, como una fuente de sangre. Adulto 1. Retirada. Retiraos rápido. El general murió y su ejército se asustó de repente y se retiró apresuradamente. Tras una ráfaga de polvo, el joven quedó solo. Della guardó su gran espada, fue directo hacia el chico y levantó la mano para impedir que sus hombres la siguieran. Se acercó al lado del chico, y un atisbo de vigilancia brilló en sus ojos, y dijo: «No tengo mala intención, solo quiero saber por qué quieres ayudarnos». «Yo tampoco lo sé». El joven negó con la cabeza. «Y no te voy a ayudar». «¿Entonces lo eres?». El chico miró a Della. «Solo quiero que no discutas». Dicilla puso la mano izquierda en su cintura y miró de arriba abajo al joven, que llevaba una túnica verde de la academia, algo fina, y los huesos de las palmas de las manos eran muy distintos. No lo vio con sus propios ojos, y nunca habría pensado que un joven tan joven realmente levantaría su cuchillo y mataría fácilmente al enemigo. Si no le hubiera escuchado y me hubiera detenido a tiempo, podría haber sido como esa persona. Della se rió. «Esta idea es muy peculiar». «¿Entonces por qué estás aquí?». «Este lugar suele estar en guerra entre ambos ejércitos y es peligroso». El chico la miró. «Estoy buscando a alguien». Della solo notó que los ojos del joven estaban un poco vacíos, sin ninguna luz, como hombre muerto. Della dijo: «¿Puedes decirme cómo es?». «Yo, no lo recuerdo». El joven bajó lentamente la cabeza y dijo: «Solo recuerdo que me llamo Zhong Yue». Della frunció el ceño, miró a Zhong Yue extrañada. «¿Zhong Yue?». Parecía haberlo oído en algún sitio. El ayudante intervino en el momento justo. «Dicilla, ¿queremos quedárnoslo?». Della se giró y asintió. «Déjalo en el ejército y tráelo juntos de vuelta a la ciudad Sayue». «Sin embargo, es posible que sea de la academia. ¿Realmente queremos llevárnoslo?». Zhong Yue preguntó con sospecha: «¿Ciudad Sayue?». «Mira la túnica verde que lleva en el cuerpo, está llena de desastres, no es el material que a la academia le encanta usar. ¿Cómo puede ser una persona de la academia?». Dicilla puso los ojos en blanco ante el general adjunto y le explicó a Zhong Yue. «Ese es el campamento base del ejército Cham, y también es el hábitat del pueblo Selin en el desierto, no muy lejos de Tabanti, y no tienes a dónde ir, así que ¿por qué no vuelves con nosotros?». «Está bien». Zhong Yue asintió y dijo: «Eso es un problema». Della sonrió y negó con la cabeza: «Sin problemas, una persona más, una fuerza más». Llevó a Zhong Yue de vuelta al ejército, y los soldados miraron al chico, que de repente apareció con curiosidad. Zhong Yue estaba inexpresivo, todo a su alrededor no tenía nada que ver con él, simplemente seguía en silencio a Della. Al principio, despertó de una oscuridad profunda, su memoria estaba en blanco y no podía recordar nada, pero sintió un vacío inexplicable en su corazón, como si el rincón que había estado lleno se hubiera vaciado de repente, dejando un lugar vacío y solitario. Esa sensación de vacío era como una mano invisible, apretando su corazón con fuerza y haciéndole imposible respirar. En ese momento, una puerta luminosa se abrió lentamente ante los ojos de Zhong Yue, brillante, deslumbrante, atrayéndole a avanzar involuntariamente. Dio pasos pesados y atravesó la puerta de la luz, como si cruzara la frontera del tiempo y el espacio. Cuando Zhong Yue abrió los ojos de nuevo, ya estaba en el desierto. Rodeado de dunas de arena interminables, arena amarilla rodando y viento que se alza por los restos de las nubes. Miró a su alrededor, no había otras criaturas salvo el vasto desierto, y por un momento sintió una sensación de confusión e impotencia. Sin embargo, siempre había un deseo en su corazón que le impulsaba. Era un deseo fuerte, como si hubiera perdido algo muy importante, que le impedía sentirse tranquilo. Zhong Yue comenzó a buscar sin rumbo en el desierto, esperando encontrar esa sensación de pérdida. Caminó por las dunas, soportando el sol abrasador y la invasión del viento y la arena, y el deseo le impedía detenerse, y siguió buscando, esperando encontrar lo que pudiera llenar el vacío en su corazón. Zhong Yue siguió a Della y pensó para sí mismo: espero encontrarlo en la ciudad de Sayue. En el momento en que emprendieron su viaje, una figura apareció silenciosamente detrás de ellos, vestida con un vestido largo blanco e impecable, como un manantial claro en el desierto, trayendo un toque de vida a esta tierra desolada. Su aspecto es impresionante, como un hada descendiendo a la tierra, impresionante, y su cabello blanco está enrollado con naturalidad. Siguió silenciosamente al ejército, caminando ligero, sin rastro de polvo,
dejando una hilera de huellas poco profundas. Siempre mantenía cierta distancia, ni cerca ni lejos. Sus ojos eran profundos, siguiendo de cerca la figura de Zhong Yue. Capítulo 56. El mundo cambiante. Cerca de la confluencia de la selva tropical del desierto de Sumeru, la antigua ciudad se alza en silencio, su fachada está moteada por los años y la mampostería amarilla terrosa irradia un cálido brillo bajo el sol. Alrededor de la antigua ciudad, hay un vibrante campo de cultivo, donde los cultivos prosperan al sol, y varias palmeras antiguas se alzan en alto, con ramas y hojas meciéndose al viento. Un grupo de personas caminó hacia la puerta de la ciudad. Deya miró a Zhong Yue de reojo. «Estamos aquí, ciudad Sayue». Zhong Yue simplemente asintió. Dixia llevó a Zhong Yue solo a la ciudad Sayue, las estrechas calles de la antigua ciudad eran intrincadas, como un laberinto, a ambos lados de las calles, casas sencillas estaban dispersas y puertas y ventanas talladas con patrones intrincados. Zhong Yue siguió a Deya, miró la ciudad y se sintió inexplicablemente aliviada. «¿Qué me pasa? Es extraño porque te sientes aliviado. ¿Qué tal?» Dixia notó el cambio en Zhong Yue y dijo con una sonrisa. «Hace 500 años, el Señor Supremo de Selin unificó el desierto mediante la elección del Gran Comandante y ordenó a nuestros antepasados construir una ciudad aquí. ¿Es una pena que la selva tropical y el desierto se fusionen? También habéis visto antes que desde la desaparición del Señor Supremo, nosotros y la selva hemos vuelto a una situación desesperada, y lucharemos cada pocos años». Ambos pasearon hasta el centro de la ciudad y una majestuosa escultura apareció ante ellos. Este es un hombre, es majestuoso, sosteniendo un poderoso arco largo en la mano, y la flecha está firmemente en la cuerda, lista para salir. Su actitud es decidida y majestuosa, como si fuera un guerrero valiente, listo para asestar un golpe fatal. Deya alzó la barbilla y señaló la escultura. «Este es el Señor Supremo del Sarin, Beliar». Zhong Yue miró la escultura de Beliar. No había ola, obviamente una escultura tan poderosa e imponente, pero no pudo despertar ningún interés. Al ver que Zhong Yue no estaba interesado, Dixia tuvo que decir, «Primero te llevaré a conocer al comandante adjunto». Pensó para sí misma, quizá era por su amnesia. Mientras caminaba, Dixia explicó a Zhong Yue, «El comandante adjunto es en realidad el señor de la ciudad Sayue, pero antes de la muerte del comandante adjunto de Sagba en 443, fue movido por Lord Belial, por lo que estableció una regla de muerte, y nadie puede ser coronado con el nombre del comandante». «¿Sagba? ¿Por qué está aquí?» Zhong Yue acaba de tener la idea, pero se quedó atónito. Negó con la cabeza en secreto. «No, ¿quién es Sagba y deberías preguntarte?» Ambos llegaron al edificio de la oficina del señor de la ciudad en la parte más profunda de la ciudad Sayue. Los hombres del subcomandante fueron muy eficientes y, al cabo de un rato, fueron conducidos a una oficina donde se reunieron con el propio subcomandante. Subcomandante. El subcomandante era un hombre delgado, sentado en una silla de oficina haciendo asuntos oficiales, mirando hacia arriba a los dos. Deya, ¿cómo fue la batalla y cuántas bajas sufrieron los hermanos? Deya parecía angustiada. Nos enfrentamos en la frontera, ¿eh? No hubo bajas. El comandante adjunto dejó caer la pluma y frunció el ceño. ¿Cómo es posible, Deya? No está bien denunciar falsamente el registro. Deya apartó a Zhong Yue apresuradamente. Gracias a este niño, si matas al general enemigo, puedes retirarlo a cambio de 0 bajas. ¿Tienes miedo de no estar tomando el pelo? El comandante adjunto apretó los dientes, respiró hondo y, a punto de criticar severamente a Dixiao, Zhong Yue dijo, ¿por qué luchas con la selva tropical? Zhong Yue es quien más le interesa esto ahora. El subcomandante miró a Deya extrañado, y Deya señaló su cabeza y volvió a abrir las manos. Cuando el subcomandante entendió lo que quería decir, se volvió hacia Zhong Yue y suspiró. No podemos evitarlo, desde que Belial desapareció, en la ciudad de Sumeru, el rey de la hierba que tomó el poder quería eliminarnos a los necios, punto. Deya también dijo, han pasado cientos de años y ella aún no ha parado. ¿Ciudad de Sumeru? El nombre resonó en los oídos de Zhong Yue, despertando instantáneamente un deseo indescriptible en lo más profundo de su corazón. Sentía que estaba desesperado por explorar ese lugar, y ese deseo ardía como una llama en su corazón, haciéndose cada vez más fuerte, como si hubiera algo vital oculto en la ciudad de Sumeru que era crucial para él. Zhong Yue preguntó, ¿cómo se llega allí? Deya le miró extrañada. ¿Qué haces ahí?
El rostro originalmente inexpresivo de Zhong Yue finalmente causó impacto. Siento que hay algo muy importante ahí. Deya y el subcomandante se miraron, y el subcomandante levantó suavemente la mano y la presionó. Ese es el significado de dejar a Zhong Yue. Dixia pensó para sí, piénsalo, es difícil decir si es la academia o la persona del rey de la hierba, pero afortunadamente hay una buena razón para conservarlo. Deya miró a Zhong Yue. Zhong Yue, no lo sabes, la ciudad de Sumeru no ha permitido la entrada de forasteros desde hace 3 años, y si vas ahora, no puedes pasar, deberías instalarte aquí primero. Zhong Yue guardó silencio, si iba solo a buscar la ciudad de Sumeru, sería difícil encontrarla, y no había garantía de entrada. ¿Por qué no te asentas aquí primero y luego te tomas tu tiempo? Pensando en esto, Zhong Yue asintió. Deya le dijo al comandante adjunto, entonces lo llevaré a que se asiente ahora. El comandante adjunto asintió y le dijo a Zhong Yue, soy Java, y puedes encontrarme en cualquier momento si tienes algo. Zhong Yue aceptó, y Dixia lo sacó del edificio de la oficina del señor de la ciudad. Zhong Yue, ¿quieres unirte al ejército Xiam? ¿Ejército falso? Sí. Dixia hizo una pausa y continuó, somos del mismo origen que el ejército de la selva, y el comandante adjunto Sagba unificó a los mercenarios de las dos organizaciones en ese momento, pero parecía haber hablado de lo indescriptible y cambió de opinión, diciendo, y Xiam es el sol en la antigua lengua sumera, y se dice que Lord Belial lo empezó en ese momento. Zhong Yue pensó un momento. Vale, me uno. Por alguna razón, un fuerte deseo de acabar la guerra aquí surgió en su corazón, y no podía saber de dónde venía ese sentimiento, pero sentía una responsabilidad inexplicable. Es su responsabilidad proteger bien Sumeru. Para ello, Zhong Yue debe dominar el poder del ejército Xiam. Deya abrazó los hombros de Zhong Yue y se rió. Bienvenido a unirte a mi cazador llameante. Luego Deya le encontró un lugar para vivir en la ciudad, que era bastante sencillo, pero era tranquilo y limpio. Después de despedir a Deya, Zhong Yue se sentó en la cama, mirando fijamente al techo. Ciudad de Sumeru, ¿qué hay allí? Susurró para sí mismo, frunciendo el ceño. El nombre de Ciudad de Sumeru es como una llave, abriendo una puerta en lo más profundo de la memoria de Zhong Yue, y puede sentir que hay recuerdos que ha perdido, su pasado. Sin embargo, no se dio cuenta de que en ese momento, fuera de la ventana, un par de ojos tiernos le observaban en silencio a través de la ventana, como un charco de agua de manantial, fluyendo con un cuidado infinito. Capítulo 57 Patrulla. Al día siguiente. Temprano por la mañana, Deya apareció en la puerta de la residencia de Zhong Yue. Zhong Yue estaba lavando, oyó un golpe en la puerta, se acercó y la abrió, y preguntó al ver a Deya, buenos días. Dixia sonrió y dijo, Zhong Yue, te acabas de levantar, ¿cómo has dormido anoche? Zhong Yue se quedó inexpresiva, asintió y dijo, está bien. Deya señaló detrás de él y dijo, entonces vamos, yo mismo lideraré al equipo a patrullar hoy. Vale. Deya fue al campamento de los cazadores de luz ardiente y seleccionó a algunas personas, y el grupo caminó hacia el suroeste. Últimamente, el pueblo Yukio ha estado extremadamente activo en este lugar, y debemos estar atentos. Como dijo Deya, marcó algunos puntos rojos en el mapa. Estas zonas son los lugares donde hemos descubierto recientemente que la gente Chukyu es frecuente, y nuestro enfoque de patrulla hoy está en estas áreas. Zhong Yue miró el mapa y anotó en silencio los puntos rojos. El grupo cruzó el desierto hasta las colinas onduladas y subió las escarpadas, la primera zona marcada en rojo. Hay árboles dispersos alrededor, y el viento sopla suavemente, con un toque de frescura. Deya dijo, todos, dispérsenseos y echad un vistazo. Con una orden, los cazadores de luz ardiente se dispersaron de inmediato, observando atentamente su entorno, seguidos por Zhong Yue, que sostenía una lanza en la mano y escaneaba todo a su alrededor con ojos agudos. Zhong Yue y los cazadores de luz ardiente buscaron cuidadosamente en cada rincón de tierra. Caminaron por el borde de la colina, sus pasos ligeros y rápidos, por miedo a perder ni rastro de viento ni hierba. La investigación se completó rápidamente. No se encontraron anomalías. No lo encontré. Nosotros también. Deya se movió rápidamente. Siempre siento que algo va mal, ¿es la causa del viento? Aunque era temprano por la mañana, el sol acababa de brillar sobre la tierra, y el viento entre las colinas parecía tener un aura inusual, que hacía estremecer a la gente. Deya de repente se dio cuenta del problema.
Está tan silencioso. De repente, un jadeo bajo llegó a los oídos de Zhong Yue, y miró con atención en la dirección de donde venía el sonido, que venía de la cima de la montaña. Un matón, Yuyu, los miraba con desprecio. En la cima de la montaña. Zhong Yue tomó la delantera de inmediato y, con su superfuerza, pisó rápidamente la empinada pared de la montaña, como un leopardo vigoroso, galopando hacia la cima de la montaña. Dixia observó cómo la figura vigorosa de Zhong Yue trepaba rápidamente la pared de la montaña, y un destello de aprecio brilló en sus ojos. Parece que aún subestimé sus habilidades. Luego sacó la espada gigante detrás de su espalda. Tú, busca la manera de subir, los demás, seguime para bloquear el entorno. El matón Yuyu en la cima de la montaña soltó un rugido, obviamente habiendo descubierto las intenciones de Zhong Yue, y agitó un palo de madera hacia atrás. Piedras llovieron densamente hacia Zhong Yue, y ante este ataque repentino, el instinto en su cuerpo se activó al instante, y siguió caminando, apretó la lanza en la mano y la agitó rápidamente. Vi la punta del arma bailando como un torbellino, y cada golpe iba acompañado de un sonido agudo de romper el aire, derribando las piedras voladoras una a una. Sus movimientos eran suaves y rápidos, como si estuvieran integrados con la lanza, formando una línea de defensa inexpugnable. En un abrir y cerrar de ojos, Zhong Yue había subido a la cima de la montaña y vio a un grupo de gente Yuyu reuniéndose allí, como si estuvieran celebrando algún tipo de asamblea o discusión. La repentina aparición de Zhong Yue fue como una piedra lanzada a un lago, lo que provocó instantáneamente la ira del pueblo de Yuyu. El matón Yuyu y el pueblo de escudo Yuyu se movieron rápidamente y se lanzaron hacia Zhong Yue como una marea, sitiándolo firmemente en un espacio reducido. En el centro del cerco, destaca un guardabosques. Ignorando el caos a su alrededor, tiró de dos objetos y se elevó ligeramente en el aire, alejándose poco a poco del suelo. Bloqueando el ataque de un robot matón, Zhong Yue vio que el ranger Yuyu estaba tirando de dos niñas pequeñas. ¿Por qué están cogiendo a dos niñas pequeñas? Zhong Yue tuvo de repente una premonición ominosa y gritó apresuradamente montaña abajo, Disilla. De hecho, de Yaya le había perseguido con gente. Y el pueblo Yuyu frente a Zhong Yue abrazaba al más grande del hacha de fuego y trueno Yuyu, y saltaban de la montaña uno tras otro, moviéndose rápido, como una olla de empanadillas cayendo en agua hirviendo. La intuición de Zhong Yue le decía que no habían sido obligados a retroceder por él mismo. Zhong Yue se movió rápidamente y derrotó a varios Yuyu que tenía delante, y luego aprovechó la pendiente de la pared de la montaña para deslizarse hacia abajo. Al ver esto, el pueblo Yuyu dividió inmediatamente sus fuerzas para intentar bloquear a Zhong Yue. Parece que alguien me dio instrucciones. Zhong Yue frunció el ceño, su subconsciente pensaba que la gente común de Yuyu no haría esto. Debe de haber un problema. Zhong Yue resolvió rápidamente al enemigo delante de él y aceleró el paso, pero afortunadamente, Yuyu Ranger no volaba rápido porque arrastraba a dos niñas pequeñas, y siempre podía ver a Yuyu Ranger. Zhong Yue. La voz de Deya sonó, y también fueron bloqueados por otro grupo de gente chucho. Zhong Yue se apresuró hacia él. Deya, nos están bloqueando deliberadamente. ¿Qué has dicho? Deya desvió el ataque de la gente del hacha de fuego Yuyu que tenía delante. Zhong Yue aprovechó para matarlo de un solo disparo. Deya dijo, no me extraña, acabo de decir que algo iba mal. Vamos a perseguir. Zhong Yue y Deya rompieron rápidamente la línea defensiva del pueblo Yuyu y galoparon en dirección al guardabosques Yuyu, con un solo pensamiento, rescatar a las dos niñas. Aunque la velocidad de vuelo del guardabosques Yuyu no era rápida, siempre mantenía cierta distancia, permitiendo a Zhong Yue y Diafa acercarse rápidamente, y tuvieron que lidiar con la continua afluencia de gente Yuyu mientras luchaban por alcanzarlos. Cada avance les acercaba un paso más al guardabosques Yuyu. Zhong Yue y Dixia cooperaban tácitamente, extremadamente valientes, sabios y valientes, y sus esfuerzos conjuntos hacían que la gente de Yuyu sintiera una presión sin precedentes. Finalmente, en un área abierta, alcanzaron al guardabosques Yuyu, que vio esto y desató inmediatamente un fuerte poder elemental de viento para intentar impedir que se acercaran. Sin embargo, Zhong Yue y Deya ya estaban preparados, se levantaron, esquivaron el ataque del elemento viento y continuaron acercándose al guardabosques Yuyu. El guardabosques Yuyu soltó inesperadamente a la niña que sostenía en la mano y aceleró hacia la distancia. Zhong Yue presenció la escena, su corazón se aceleró al instante, su cuerpo se movió y se acurrucó bajo la niña que caía rápidamente. Inmediatamente después, estiró los brazos,
listo para atrapar a la niña que estaba a punto de aterrizar, pero debido al impacto excesivo, el brazo de Zhong Yue se sintió dolorido al instante. Apretó los dientes, soportó el dolor, atrapó firmemente a la niña y la sostuvo segura en sus brazos, y luego miró al guardabosques Yuyu que se había ido, con un atisbo de ira brillando en sus ojos. De repente, una flecha afilada atravesó el cielo y voló directamente hacia el guardabosques Yuyu. Capítulo 58 Bu Jingyue. La flecha afilada impactó al guardabosques Yuyu como un rayo, y su cuerpo se tensó al instante y cayó directamente al suelo. Zhong Yue reaccionó rápido, llegó rápidamente al fondo de otra niña y la atrapó con firmeza. Zhong Yue miró detenidamente a las dos niñas, y no parecía haber cicatrices evidentes salvo por la expresión de miedo en sus rostros. Preguntó suavemente, ¿estás bien? Cuando las dos niñas pequeñas escucharon esto, parecieron haber encontrado una vía para desahogarse y rompieron a llorar. Al ver esto, Zhong Yue se sintió inmediatamente perdida y no supo cómo apaciguar a las dos niñas asustadas. Solo podía seguir secando sus lágrimas. No llores, está bien. Al ver a Deya acercarse, Zhong Yue pidió ayuda apresuradamente con la mirada, pero Deya extendió las manos hacia él. No puedo evitarlo. Zhong Yue no pudo evitar poner los ojos en blanco. En ese momento, una voz suave llegó a los oídos de Zhong Yue. Déjame ir. Zhong Yue alzó la mirada y se quedó atónito. Una mujer caminaba lentamente detrás de Deya, su cabello plateado y blanco suavemente enrollado sobre su cabeza, y una rama natural y rústica actuaba hábilmente como horquilla para sujetar su cabello. Sus ojos están cubiertos por una máscara blanca e impecable, que añade un toque de misterio y elegancia, y lleva un vestido largo tan blanco como la nieve, y la falda se balancea suavemente con sus pasos, luciendo elegante y elegante. Un par de tacones blancos lisos e impecables hacían que su figura se sintiera aún más erguida. Por alguna razón, una inexplicable sensación de familiaridad recorrió el corazón de Zhong Yue, como si hubiera experimentado todo aquello, y sintió un déjà vu. La mujer se acercó a Zhong Yue, abrazó suavemente a las dos niñas en sus brazos y extendió su mano de jade para secar sus lágrimas con delicadeza. Tranquila, mis hermanos y hermanas te han salvado, pronto podrás volver a casa, y tus amigos siguen en casa esperando a que vuelvas. Bajo el suave consuelo de la mujer, las dos niñas pequeñas dejaron de llorar poco a poco y miraron a la mujer dulce, con un poco de paz mental y confianza en los ojos. La mujer siguió consolándolos suavemente, disipando el miedo en sus corazones con palabras cálidas y, finalmente, conjurando dos pequeñas muñecas de la nada. Las dos pequeñas muñecas están extremadamente exquisitamente hechas, como si fueran versiones en miniatura de personas reales. El rostro de la muñeca estaba lleno de una sonrisa inocente, y sus ojos eran tan cristalinos como obsidiana, brillando con una luz infantil. Su pelo está trenzado en un peinado adorable y sujeto con pequeños accesorios para añadir un toque de juego. Esta es una muñeca hecha con la forma de la hija de mi hermana, para ti. Zhong Yue contempló esa escena y no pudo evitar respetar a esa mujer en su corazón, y su apariencia parecía aportar un toque de tranquilidad y calidez a esta escena caótica. No pudo evitar lanzar una mirada inquisitiva a Deya, preguntándose quién era esa mujer. Deya negó levemente con la cabeza, indicando que no sabía qué hacer. También se sentía atraída por el temperamento y la belleza de la mujer, y en secreto lo admiraba en su corazón. No sé quién se casó con esta mujer, es realmente una bendición. Bajo el consuelo de la mujer, las emociones de las dos niñas se estabilizaron poco a poco. Cuando las dos niñas vieron a estas dos muñecas, sus ojos se abrieron sorprendidos. Tomaron la muñeca con cuidado, acariciando la delicada tela y la exquisita artesanía, con una sonrisa perdida en el rostro. Gracias, hermana. Sus voces estaban llenas de gratitud y alegría. La mujer se levantó y le dijo a Deya, por favor, que alguien se los lleve a casa. Zhong Yue suspiró aliviada. Gracias. La mujer frunció los labios y sonrió, mostrando una hilera de dientes blancos. No hace falta. Después de que Deya organizara a las dos chicas. También quiero darte las gracias, acabas de disparar flechas, ¿verdad? La mujer contuvo ligeramente la sonrisa y asintió. Sí. Deya continuó, es solo que ese niño seguía en manos de Yuyo Ranger hace un momento, y fue un poco inapropiado atacarlo de forma precipitada. La mujer sonrió y dijo, lo sé, pero creo en ti. Por alguna razón, Zhong Yue sintió que sus ojos estaban puestos en él cuando dijo eso. ¿Quizá es una ilusión? Deya suspiró. Espero que las dos niñas no tengan pesadillas.
La mujer negó con la cabeza. Con esas dos muñecas, no lo harán. Eso espero. Della se detuvo, frunció el ceño y ordenó en voz alta al hombre del cazador llameante. Algo va mal, ve y llama a un equipo de centuriones y aumenta la búsqueda en esta zona. Della se giró para mirar a la mujer. Esta joven, tú vete a la ciudad Sayue con mi gente. La mujer dijo, no, quiero buscar contigo. Della sintió en secreto un atisbo de vigilancia, no porque fuera demasiado sensible, sino porque una mujer apareció de la nada y le dijo que quería buscar con ellos, lo que naturalmente llamó su atención. La mujer pareció ver a través de las preocupaciones en el corazón de Della, sonrió levemente y explicó suavemente, por favor, ten la seguridad de que no tengo malas intenciones. Della miró sus ojos brillantes y decididos, su vigilancia se relajó un poco, asintió y dijo, en ese caso, por favor, actúa con nosotros. Sin embargo, es importante estar seguro. La mujer asintió levemente y expresó su agradecimiento. Fong Yue se apartó, observando en silencio a la misteriosa mujer. Pronto, los hombres de los cazadores llameantes llegaron con un centurión. Della les informó rápidamente de la situación y organizó la zona y la ruta de la búsqueda, y cuando llegó el momento de organizar a la mujer, ella se quedó ligeramente atónita. Se me olvidó preguntar nombres. ¿Cómo te llamas? Pisa la luna oculta. El gran rey del árbol de la misericordia señaló entonces a Fong Yue y dijo, estaré con él. Fong Yue estaba un poco atónito. ¿Por qué pensaba eso? Della reflexionó un momento, y finalmente asintió y dijo, está bien, Fong Yue, cuida de Jin Yue. Fong Yue asintió y entró en la zona de búsqueda con el gran rey árbol de la compasión. El sol abrasador quemaba sin piedad los granos de arena, y el aire se llenaba de un olor seco y abrasador. El gran rey del árbol de la compasión miró a Fong Yue a su lado. Está bien, solo quédate a su lado así y no dejes que sufra desgaste. La razón por la que quería ocultar su identidad era porque no quería que Fong Yue recuperara la memoria y luego sufriera desgaste. Hay que activar recuerdos, y tras eliminar los recuerdos sobre sí mismo del árbol del mundo, Fong Yue, como individuo, recuperará sus recuerdos cuando se vea a sí mismo, y ni siquiera ella, como diosa de la sabiduría, está segura. Así que eligió ocultar su identidad, actuar con Fong Yue y protegerlo en silencio. Fong Yue y el gran rey árbol de la compasión caminaban lado a lado por el desierto, el sol abrasador parecía evaporar todo el sudor de sus cuerpos, y las partículas de arena susurraban bajo sus pies. De repente, el gran rey del árbol de la compasión se detuvo y miró una cueva en una duna de arena. Tiró de las mangas de Fong Yue. Hay algo ahí. Capítulo 59 Simbiosis. Fong Yue miró al gran rey árbol de la compasión con desconfianza y preguntó, ¿cómo lo sabes? El rey del gran árbol de la compasión señaló sus oídos. Lo he oído. Fong Yue tenía un atisbo de sospecha. Olvídalo, entra y echa un vistazo. Fong Yue y el gran rey árbol de la compasión caminaron lentamente hasta el borde de la cueva, y él escuchó atentamente. Efectivamente, además del viento aullante, también se escuchaban estallidos de cánticos extraños en la cueva, que eran a la vez extraños y raros, dificultando entender su significado. Fong Yue y el gran rey árbol de la compasión se miraron, sus movimientos eran tácitos como si hubieran sido viejos amigos durante muchos años, y ambos juntaron la cabeza y miraron juntos dentro de la cueva. Vi que en las profundidades de la cueva, varios magos del abismo vestidos con túnicas negras rodeaban a más de una docena de niños, con los ojos cerrados y la boca murmurando palabras, como si lanzaran algún tipo de hechizo. Y esos niños, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, como si hubieran perdido su alma. Lo que sorprendió aún más a Fong Yue y al gran rey árbol de la compasión fue que había hechizos púrpuras flotando alrededor de los niños, que flotaban y se entrelazaban en el aire, como si formaran un misterioso campo de fuerza. La barbilla del rey del gran árbol de la compasión estaba apoyada en la cabeza de Fong Yue, con el ceño fruncido y la expresión seria. Parece algún tipo de maldición que infecta. Susurró. Fong Yue sintió un cosquilleo en la cabeza, pero soportó la incomodidad y escuchó atentamente el análisis del gran rey árbol de la compasión. ¿Las maldiciones también pueden infectar? No pudo evitar preguntar. El gran rey árbol de la compasión asintió y explicó, algunas maldiciones poderosas son realmente contagiosas. Estos niños pueden haber sido infectados por la maldición del mago del abismo, y si no se levantan a tiempo, las consecuencias serán inimaginables. Entonces salvémoslos rápido.
El gran rey árbol de la compasión tomó suavemente la mano de Zhong Yue. «Espera». Zhong Yue giró la cabeza y vio al gran rey árbol de la compasión agitar la mano, y entonces innumerables enredaderas crecieron rápidamente desde los alrededores de la entrada de la cueva, brillando con una luz azul oscuro, como serpientes inteligentes, que se entrelazaron y sellaron firmemente la entrada. El gran rey árbol de la misericordia dijo: «Impedid que escapen». Zhong Yue asintió, luego alzó la lanza en su mano, se lanzó a la cueva y soltó un rugido de dragón. «Para». Esto era para interrumpir el canto del mago del abismo. Zhong Yue no les dio oportunidad de reaccionar, agitó la lanza en su mano y lanzó un feroz ataque al mago del abismo más cercano. La lanza trazaba trayectorias afiladas en el aire, y cada golpe iba acompañado de un sonido de romper el aire. Pronto, el mago del abismo cayó al suelo. Los otros magos del abismo ya habían reaccionado y extendido sus escudos, envolviendo sus cuerpos en un escudo protector para evitar el ataque de Zhong Yue. Un destello de frialdad cruzó los ojos de Zhong Yue. Aunque los escudos de estos magos abisales podían resistir ciertos ataques, no eran indestructibles. Mientras sus ataques fueran lo suficientemente fuertes, podían romper esos escudos. Las tres fuerzas elementales de fuego, hielo y trueno agitaban lentamente los bastones en manos de los magos del abismo, formando poderosas oleadas de ataque que atacaban a Zhong Yue. Al ver esto, el gran rey árbol de la compasión desapareció de repente en su lugar, como un humo ligero, y se acercó instantáneamente al lado de los niños asustados. Se agachó y los consoló suavemente, mientras levantaba con cuidado a los dos niños y los abrazaba con delicadeza. La figura del gran rey árbol de la compasión apareció de nuevo y desapareció en su lugar junto a los dos niños. Todo el proceso fue fluido y rápido, como si el espacio fuera como una tela frágil frente a ella, fácilmente desgarrable. Desde que volvió a la vida tras la muerte, ha obtenido la habilidad de desgarrar el espacio de Zhong Yue y la ha usado libremente. El gran rey árbol de la compasión no necesitó mucho pensamiento para entender la razón por la que fue resucitado y obtuvo la habilidad de Zhong Yue. No fue accidental, todo esto estaba inextricablemente ligado a Zhong Yue. Recordando las palabras del Lanaro original, esta Nara tiene el aliento de la tierra. Resulta que la relación entre ella y Zhong Yue ha sido como un retoño y tierra, estrechamente conectada e inseparable. Aunque no llevan mucho tiempo juntos, la intimidad es suficiente para formar una relación simbiótica especial, sin mencionar qué son. Esta relación simbiótica también parece haber dado lugar a cierto intercambio de habilidades. Esto también significa que si Zhong Yue muere, ella también morirá. Al contrario, el final de su vida no afectará a Zhong Yue. Esto es injusto para el gran rey árbol de la misericordia. Pero el gran rey árbol de la compasión no guardaría ningún resentimiento. En un abrir y cerrar de ojos, Zhong Yue usó hábilmente el ataque del mago del abismo del elemento trueno y, con velocidad relámpago, rompió sucesivamente los fuertes escudos del mago del abismo de fuego y hielo. Y terminaron con sus vidas. El último mago del abismo Lei, sus ojos cayeron de repente en el lugar donde estaban los niños, solo para ver a Bu Jingyue preparándose para acercarse. Esos niños que originalmente estaban atados por la maldición habían sido trasladados a un lugar seguro por Bu Jingyue en ese momento, quedando solo dos niños un poco más pequeños. Al ver esta escena, la ira en el mago del abismo se encendió al instante. Agitó el bastón en la mano, sus ojos brillando con una luz fría. Con el movimiento del bastón, una deslumbrante bola de luz comenzó a condensarse en el aire. La bola de luz contenía un poderoso poder elemental de trueno, y una bala de rayo a punto de explotar fue directa hacia el gran rey árbol de la compasión. El gran rey árbol de la misericordia sintió el poder de la bola de luz, pero no entró en pánico en absoluto. «¡Levántate!». Mientras sus gritos caían, enredaderas se extendieron rápidamente desde el suelo, como serpientes vivas, danzando rápidamente en el aire. Estas enredaderas no solo eran gruesas y resistentes, sino que bajo el control del gran rey árbol de la compasión, se entrelazaron rápidamente para formar un muro indestructible. Este muro se alzaba frente a Bu Jingyue y los niños, bloqueando el camino de ataque de la bola de luz. La bola de luz rugió con un aura de destrucción y se estrelló contra la pared de enredaderas. Sin embargo, esta pared aparentemente frágil es sorprendentemente resistente, absorbiendo y disolviendo completamente el impacto de la esfera de luz. Orbes de luz explotaron en las paredes, produciendo un rugido ensordecedor, pero las paredes que se arrastraban permanecieron intactas. Al mismo tiempo, la lanza en la mano de Zhong Yue era como un dragón que se adentra en el mar, dibujando trayectorias afiladas en el aire. Cada golpe contenía un poder poderoso,
acercándose al punto vital del mago del abismo. El mago del abismo fue mostrando poco a poco fatiga ante el embate de Zhong Yue, y su escudo también comenzó a resquebrajarse bajo los continuos y feroces ataques de Zhong Yue. Finalmente, bajo un atronador disparo, el escudo del mago abisal quedó completamente destrozado, y su cuerpo fue atravesado por una lanza y cayó al suelo. Bu Yingyue, ¿estás bien? La pared tejida con enredaderas descendió lentamente, revelando al gran rey árbol de la misericordia sujetando con fuerza a los dos niños, y ella los consoló suavemente. Está bien. Ella negó suavemente con la cabeza y dijo, vamos a verlos rápido. Capítulo 60, Zhong Yue necesita contratar una criada. Zhong Yue y Buda Zisu llevaron a los niños a buscar a Deya. Deya los miró extrañado. ¿De dónde sacaste al niño? El gran rey árbol de la misericordia contó toda la historia. Eso es todo. Deya se tocó la barbilla y cayó en profundas reflexiones. Frunció el ceño, como si pensara en el profundo significado de esa maldición. ¿Una maldición que infectará? Siempre siento que las cosas no son tan simples. Bueno, tú quédate y patrulla, Yingyue, ¿envías a los niños de vuelta a la ciudad Sayue y sabes el camino? El gran rey árbol de la compasión negó con la cabeza, señaló a Zhong Yue y dijo, quiero seguirle. Esta joven, ¿debería estar enamorada de Zhong Yue? Deya dijo en secreto que no entendía por qué el gran rey del árbol de la compasión estaba interesado en Zhong Yue, que no era taciturno y que no hablaba mucho. Zhong Yue también miró confundido al gran rey árbol de la compasión. No eres del ejército falso, ¿por qué quieres quedarte? Patrullar es muy difícil. El gran rey árbol de la compasión agarró suavemente la manga de Zhong Yue y dijo, déjame seguirte. Aunque Deya estaba un poco desconcertada, no dijo mucho. Ella solo recordó, ya que has decidido, entonces sigue a Zhong Yue, pero debes tener cuidado en el camino, la situación puede ser mucho más complicada de lo que pensamos. Zhong Yue no tuvo más remedio que aceptar. El sol abrasador del desierto quemaba la tierra, y la ola de calor se desvanecía, como si fuera a arrasar gente, pero a Zhong Yue y al gran rey árbol de la compasión no les importaba, caminaban lado a lado, siempre vigilantes. El proceso de patrullaje es sin duda aburrido. En el desierto interminable, el sol abrasador estaba en el cielo, la ola de calor avanzaba, como si incluso el tiempo se hubiera ralentizado, y Zhong Yue y Bu Yingyue dejaban una cadena de huellas profundas en la arena. Zhong Yue se concentró en patrullar, sus ojos buscando posibles peligros en cada rincón del desierto, y no había expresión en su rostro, como si estuviera un poco rígido por el sol abrasador del desierto. El gran rey árbol de la misericordia disfruta de un tiempo así a su lado. Los dos caminaban en silencio así, solo el sonido del viento del desierto y el ocasional grito de los animales rompían el silencio. Patrullan hasta que los cazadores llameantes tomen el control. Regresaron juntos a la ciudad Sayue. La solitaria ciudad desértica de noche brilla con un tipo diferente de vitalidad en el bullicio y la animada. La luz de la luna bañaba la arena, envuelta en una capa de resplandor plateado. Las puertas de la ciudad solitaria estaban completamente abiertas, la gente entraba y salía, los vendedores montaban puestos en las calles y linternas de colores colgaban en lo alto para iluminar los rincones oscuros. Los puestos exhibían una gran variedad de productos, desde joyas hasta jade, atrayendo a los transeúntes a detenerse y observar. Al ver que estaba a punto de llegar a la residencia y que el gran rey del árbol de la compasión seguía detrás de él, Zhong Yue frunció ligeramente el ceño y se giró para mirarla. ¿Por qué sigues siguiéndome? El gran rey árbol de la compasión sonrió y dijo, está tan animado, ven conmigo. Zhong Yue agitó la mano. No, estoy cansado. Luego entró en la residencia y cerró la puerta con naturalidad, intentando mantener fuera al gran rey del árbol de la misericordia. El gran rey árbol de la compasión no se enfadó por ello, sino que eligió sentarse en el suelo frente a la puerta de Zhong Yue y comenzó a meditar. Su movimiento llamó la atención de muchos transeúntes, que miraron de reojo y miraron con curiosidad a la mujer que apareció de repente allí. Se sentó en silencio en el suelo, con los ojos cerrados, aislada del mundo que la rodeaba, su postura elegante y serena, como una flor de loto en flor, floreciendo sola en una ciudad solitaria en el desierto. Y a la gran rey del árbol de la compasión, no le importaban esas discusiones ni sus ojos, se centraba en su meditación, como si el mundo entero no tuviera nada que ver con ella, su corazón estaba tan tranquilo como el agua, indiferente al mundo exterior. De este modo, el gran rey árbol de la compasión se sentaba en silencio frente a la puerta de Zhong Yue,
entrelazándose con las miradas de los transeúntes en una imagen única, y su presencia parecía añadir un color diferente a esta ciudad viva y solitaria, imposible de ignorar. Zhong Yue no engañó al rey del gran árbol de la compasión. Un día de patrullas aburridas le cansó, se quitó la ropa con naturalidad, la tiró a un lado a voluntad y luego se dejó caer directamente en la cama. Cerró los ojos, su respiración se volvió gradualmente regular y profunda, y pronto cayó en un sueño profundo. Una noche, no tuve sueños. Un tenue color dorado se alzó en el borde del cielo, y a medida que el sol subía gradualmente, el color dorado se extendió, teñiendo la mitad del cielo de rojo. La brisa soplaba, trayendo un rastro de frescura, disipando el silencio de la noche, y las calles de la solitaria ciudad empezaron a moverse un poco, y los vendedores se levantaron uno tras otro para prepararse para el día de trabajo. Un sonido nítido de pasos rompió la meditación del gran rey árbol de la compasión, y abrió los ojos para ver a Della caminando despacio. Della vio un atisbo de sorpresa en los ojos del gran rey del árbol de la compasión. ¿Se quedó toda la noche en la puerta de Zhong Yue? ¿Luna oculta? ¿Es aquí tan temprano? El gran rey árbol de la misericordia dijo, Della, temprano. Sonrió levemente y no le importó pasar la noche frente a la puerta de Zhong Yue. Disilla la miró con cierta desconcierta. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Zhong Yue? El gran rey árbol de la misericordia señaló la puerta cerrada. Estaba cansado, así que se fue a la cama temprano. Creo que aquí está bastante tranquilo, así que quiero meditar aquí. Della frunció el ceño, no estaba del todo de acuerdo con el enfoque del gran rey árbol de la compasión, y no profundizó en ello. Sabía que el gran rey árbol de la compasión tenía sus propias ideas, y ella no tenía derecho a interferir. Dixia pensó para sí misma, debería estar enamorada de Zhong Yue. Si te gusta, solo dilo. Della se puso las manos en las caderas y dijo, eres de Liyue, de nuestro lado de la ciudad Sayue, mientras ambas partes estén dispuestas, se casarán. El gran rey árbol de la compasión sonrió y dijo, hace mucho tiempo nos casamos. ¿Qué has dicho? Los ojos de Della se abrieron de repente, como si hubiera escuchado algo increíble. ¿Chicos? ¿Estás casado? El gran rey árbol de la compasión asintió, con una leve felicidad en el rostro. Sí, somos marido y mujer. Dixia se quedó paralizada, miró los ojos amables del gran rey árbol de la compasión, y no pudo evitar sentir una emoción complicada en el corazón. Pensó que la persistencia del gran rey árbol de la compasión en Zhong Yue era simplemente un simple gusto, pero no esperaba que hubiera un vínculo tan profundo entre ellos. No es de extrañar que tuviera que seguir a Zhong Yue. Preguntó Della con cautela, ¿qué? ¿Lo sabe Zhong Yue? El gran rey árbol de la compasión negó levemente con la cabeza, no lo sabía. ¿Por qué? Preguntó Disilla desconcertado, ya que sois marido y mujer, ¿por qué no se lo dices? El gran rey árbol de la compasión dijo, él, ¿no puedes pensar en mí de otra manera? Le hará sentir muy dolorido. Dixia lo entendió y no hizo más preguntas, y las palabras del gran rey árbol de la compasión también la hicieron disipar la última duda sobre Zhong Yue. Y Zhong Yue fue despertada por ellos y abrió la puerta sin poder hacer nada. Buenos días, Della. Bu Yingyue, ¿por qué estás aquí? Al ver la aparición de Zhong Yue, Dixia se giró en silencio. La mirada del gran rey árbol de la compasión bajó inconscientemente hacia Zhong Yue, y sus mejillas bajo la máscara se sonrojaron silenciosamente. Levantó rápidamente la mano, empujó suavemente el hombro de Zhong Yue y dijo, tú, date la vuelta primero. Zhong Yue estaba un poco confundido por las acciones y palabras repentinas del gran rey árbol de la compasión, pero aún así se dio la espalda obedientemente y le dio la espalda al gran rey árbol de la compasión. Al ver esto, el gran rey árbol de la compasión empujó rápidamente a Zhong Yue hacia la casa. Date prisa y dúchate, luego vístete. Aunque sus movimientos son suaves, hay un significado indiscutible en su tono. Della suspiró. Tuve que contratar a una criada para Zhong Yue. ¿Y bien? Espera un momento. Su mirada se dirigió al gran rey árbol de la misericordia.